buenas tardes. Como cada lunes a las 7 en punto, es un gusto estar aquí con todos ustedes, nuevamente en una sesión académica del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Yo soy la doctora Mirna Toledo, actual presidenta del colegio. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una persona muy querida, de un compañero, un dermatólogo pediatra de excelencia. Él es el doctor Andrés Felipe Sánchez Rodríguez, es dermatólogo egresado del Centro Dermatológico Pascua, hizo un curso avanzado de dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, así como del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y del Colegio de Dermatología de Tamaulipas. Actualmente se encuentra en su práctica privada en el Hospital General de Tampico, y el día de hoy nos va a hablar de actualidades en ectoparásitos. Esperemos sea de su agrado y de mucho interés su plática. Vamos a estar respondiendo preguntas por medio del chat. Espero que estén muy activos y cualquier cosa nos la puedan comunicar por ese medio. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra al doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias primero que nada al comité organizador por esta amable invitación. Y bueno, vamos a hablar de un tema que siempre está presente en todas las edades. Los ectoparásitos los vemos no solamente en los niños, los vemos en adolescentes, los vemos en adultos, en fin. Cuando hablamos de actualidades en estos temas, no siempre hay muchas cosas interesantes o nuevas realmente de qué platicar. Así que vamos a, sin detenernos mucho en cada una de las ectoparasitosis, vamos a ver algunos puntos que me parecieron al menos interesantes. Y bueno, empezando con la escabiasis, brevemente recordamos que la escabiasis es causada por un ácaro, Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Esto significa que tiene especificidad de especie. ¿Qué quiere decir? Que el Sarcoptes scabiei únicamente parasita al ser humano, y aunque hay casos de sarna reportados por otras especies de Sarcoptes, esto es algo realmente anecdotario. El diagnóstico de la escabiasis también hay que recordarlo y hay que remarcarlo, es esencialmente clínico, y es ahí donde vienen algunos problemas, porque en diversos estudios que se han realizado se ha determinado que en muchas ocasiones el retraso en el diagnóstico es alrededor de 3 meses. Entonces, algo que me parece realmente pues muy problemático, ¿no? Porque de ahí nacen muchos problemas con la escabiasis. Además del cuadro clínico característico, pues el prurito en la escabiasis es algo que nos orienta muchísimo al diagnóstico y que además nos afecta muchísimo la calidad de vida. También estos mismos autores han encontrado alteraciones muy importantes en el ciclo del sueño, lo cual también viene a deteriorar muchísimo la calidad de vida. Y bueno, brevemente, para hacer el diagnóstico clínico de escabiasis, sabemos que tenemos que buscarla en los sitios específicos, es decir, en los grandes pliegues interdigitales, periumbilicales. A veces encontramos con facilidad las lesiones típicas de la escabiasis, o las lesiones elementales, más bien dicho, de la escabiasis, que son las perlas sacarinas o vesículas sacarinas y los surcos, aunque no siempre es tan fácil de observar. En los lactantes siempre es muchísimo más fácil, el cuadro clínico es mucho más orientador y encontramos las lesiones principalmente en palmas y plantas. Pero con todo, el prurito, que es del que nos vamos a ocupar un poquito más, es el más orientador de en todos los casos. Hace unos momentos, ya el doctor Maza nos habló de forma magistral del prurito y nos explicó todos los receptores involucrados. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para entender un poquito de cómo va todo esto. El prurito tiene un objetivo evolutivo, y es el de eliminar a un agente que está provocando una agresión, por lo general un artrópodo. Entonces, como bien mencionaba él, el prurito a veces es inconsciente y es irreprimible. ¿Por qué? Porque viene evolutivamente en nuestra memoria genética que debemos de rascarnos porque hay algo que debemos de eliminar porque nos puede hacer daño. Puede ser histaminérgico, no histaminérgico. Cuando hablamos de histaminérgico habitualmente hablamos de un prurito agudo, pero cuando vemos un prurito no histaminérgico, pues puede ser no solamente agudo, sino también es crónico.
Como bien comentó también el doctor Maza, es una sensación compleja que involucra no solamente al sistema nervioso, sino al sistema inmune cutáneo, tan amplio como es, y a los queratinocitos. En particular, el prurito en escabiasis está presente prácticamente en todos los casos, aunque también hay que recordar, en los niños muy pequeños o en personas con alteraciones cognitivas puede ser difícil de manifestar o incluso estar ausente. Incluso tenemos que recordar que en las primoinfecciones de escabiasis no es un síntoma que se observe de inmediato, sino que puede tardar varias semanas en aparecer. El prurito en la escabiasis tiene una característica de exacerbación nocturna. Muchos nos hemos preguntado por qué. Bueno, algunas de las explicaciones es que el ácaro tiene actividad nocturna y por un fenómeno que se llama aloquinesia o aloquinesis, que significa el prurito desencadenado por el tacto. Los movimientos del ácaro van a desencadenar el prurito. Además, durante el periodo de actividad, el ácaro defeca y las heces tienes ovopone, los huevecillos también tienen capacidad de desencadenar prurito, como vamos a ver un poquito más adelante. Además de que la actividad noradrenérgica va a ser menor y la sensibilidad neural puede aumentarse. Entonces vemos en los niños pequeños a veces es difícil la expresión del prurito. Entonces, pero si somos un poquito observadores nos vamos a dar cuenta que también ellos pueden meterse la uña. Bueno, el prurito en la escabiasis es causado por dos vías principales: hipersensibilidades tipo 1, tipo 2. Josipovich y colaboradores han encontrado elevaciones significativas de ciertos mediadores del prurito que no son histaminérgicos. Algunos de estos receptores también ya los había comentado el doctor Maza, los receptores transitorios valinoides y de anquirina, y uno muy importante, el receptor de proteasa activo o PAR2. Estos son muy relevantes en la génesis del prurito. Estos se detectan principalmente en la epidermis, en mastocitos triptasa positivos que están muy cerca de la unión dermoepidérmica, sin existir un mayor número de mastocitos histamina positivos. Esto significa que el prurito en la escabiasis es esencialmente no histaminérgico, motivo por el cual responde muy poco a los antihistamínicos convencionales. Cuando utilizamos antihistamínicos en el prurito, todos siempre decíamos, dale un H1 para que se pueda dormir. Sí, se duermen, pero con prurito. Y bueno, pero entonces, ¿de dónde viene el prurito? Pues vamos a tratar de identificar de dónde puede venir el prurito. Para empezar, uno de los actores es el ácaro. El ácaro va a producir una proteína intestinal similar al grupo 3 del ácaro del polvo, una serin-proteasa 3. Esta serin-proteasa va a inducir el prurito por una activación directa del PAR2, tanto de las neuronas sensitivas, de los queratinocitos y de los mastocitos. Desde ahí el ácaro puede desencadenar el prurito por una vía no histaminérgica. Y entonces tenemos que los huevecillos también lo desencadenan. Las heces fecales del ácaro están cargadas de esta serin-proteasa, que además la aloquinesia también puede desencadenar el prurito por activación de estos receptores PAR2 que se encuentran tanto en los nervios sensitivos, en los queratinocitos y en los mastocitos. También existe otro receptor, que es el receptor de mastocitos pareados, que son capaces de desencadenar prurito por medio de su activación. Y bueno, ¿y en los queratinocitos qué pasa? Bueno, en los queratinocitos, secundario al daño de barrera epidérmica, es decir, a la ruptura, el ácaro hace horada, rompe la epidermis y conforme va rompiendo la barrera, estas células van a ir produciendo citoquinas, proteasas y péptidos antimicrobianos que todos pueden activar directamente a inmunocitos y a los nervios a través del PARS2. Estos también van a estimular la liberación de interleuquina 31, que se ha identificado como una interleuquina muy importante en el desencadenamiento del prurito. De hecho, se le conoce en muchos lados como la interleuquina del prurito. Algunos autores también han identificado
muchos unigenes de los receptores Toll-like, los cuales son disparados directamente por el Sarcoptes. Es decir, la presencia por sí misma del Sarcoptes y de sus proteasas va a disparar muchos receptores, no solamente los PAR2, sino también los Toll-like de varios tipos, el 3, el 4, el 7, los cuales van a su vez a activar a los otros receptores, a los receptores vaniloides principalmente, que son los que se han estado identificando como desencadenantes del prurito. En los queratinocitos también, como mencionábamos, se puede presentar la producción de la linfopoyetina estromal, la cual va a activar de manera directa el complemento en la piel, es decir, el sistema inmune innato también se va a activar a partir de la presencia de Sarcoptes. Entonces, C3 activados, C5 activados van a activar a mastocitos y estos mastocitos van a su vez a liberar mediadores, en este caso sí algunos mediadores histaminérgicos. Entonces tenemos que en el queratinocito, ya activado a través de las vías PAR2, Toll-like y los receptores transitorios, van a liberar más proteasas que a su vez en mastocitos y en los nervios sensitivos van a provocar una activación directa y un desencadenamiento del prurito. También van a producir a este péptido que a través del fibroblasto va a estimular al macrófago y de esta manera van a producir una cantidad mayor de interleuquina 31. Los péptidos antimicrobianos producidos por el queratinocito, las beta-defensinas, también estas directamente van a activar los receptores de los mastocitos pareados directamente en los mastocitos, lo cual va a generar el ciclo del prurito que se haga tan intenso, ¿no? Las células del sistema inmune innato, todas responden a Sarcoptes, particularmente el eosinófilo, a través de la liberación de proteínas TH2, van a ser responsables de potencializar la respuesta mediada por IgE. De hecho, algunos autores, como mencionábamos hace un momento, han encontrado una gran infiltración de macrófagos de este tipo CD173 positivos, los cuales van a producir una cantidad muy grande de interleuquina 31. Existen patrones diferentes inmunológicamente hablando en la escabiasis. Yo siempre he mencionado que existen formas clínicas de la escabiasis más allá de la sarna o la llamada sarna noruega. A mí en lo personal me gusta llamarla una sarna o una escabiasis normérgica, anérgica e hiperérgica. ¿Por qué? Porque vemos diferentes patrones inmunológicos de respuesta. En la escabiasis común el patrón predominante es TH1. Mientras que en la escabiasis costrosa el patrón dominante es TH2, lo cual sabemos que induce un cambio hacia la producción de IgE. Y bueno, para recordar un poquito, la escabiasis costrosa, principalmente observada en aquellos pacientes en los cuales existe algún otro proceso inmunológico. También en recién nacidos podemos observarla con estas grandes placas donde abunda el ácaro, a diferencia de las otras lesiones donde el ácaro existe en mucho menor cantidad o incluso ya no existe. Este otro tipo de receptores que mencionábamos son los receptores relacionados a mastocitos pareados. También, como lo había mencionado, responden a proteasas, a la sustancia P y estimulan la liberación de mediadores no histamínicos como la interleuquina y la triptasa. Entonces, aquí vemos el mastocito, la liberación de histamina y la activación en el nervio sensitivo directamente de los receptores de histamina tipo 1 y tipo 4. La vía histaminérgica se puede decir que, si bien es cierto, existe en la escabiasis, no es la predominante. Vemos que a través de la liberación de triptasas y de interleuquinas activan el nervio sensitivo va a liberar sustancia P, que esta a su vez va a potencializar la liberación de más mediadores pruritogénicos por el mastocito. Además de todos estos
todo este cóctel de proteínas, receptores, existen otros factores como causa de prurito en la escabiasis. Uno de ellos es la sensibilización. La sensibilización se puede dar muchas veces por el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento efectivo, que como mencionábamos al principio, el retraso en el tratamiento puede ser tan largo como de 3 meses. En estos casos se va a observar una disminución en el umbral, lo cual incrementa una respuesta continua en el prurito, que como también ya lo mencionó el doctor Maza en la mañana, el prurito genera un ciclo rascado, placer, dependencia, es decir, el prurito es un mecanismo que tiene raíces muy profundas, evolutivas, lo cual va a ser difícil de controlar por una sola vía. También el prurito puede incrementarse después del tratamiento por la liberación masiva de antígenos que van a acelerar una respuesta inmune. Entonces, vemos estas respuestas en las formas hiperérgicas, formas nodulares de la escabiasis, en donde encontramos pocas lesiones, pero muy intensas. Y hablamos entonces de estas lesiones nodulares o papulares, en las cuales habitualmente no son habitadas, es decir, no existe ácaro ahí, pero la presencia del prurito suele ser intenso. ¿Qué perspectivas tenemos a futuro en el tratamiento entonces? Porque durante mucho tiempo el tratamiento era de antihistamínicos de forma convencional, pero si ahora me dicen, ok, es que sabemos que no funciona, ya lo sabíamos, pero no sabemos por qué, ¿qué tenemos? Bueno, pues buscar algunas alternativas, como puede ser actuar sobre los receptores. Uno de ellos, el PAR2, es uno de los principales involucrados, por lo tanto se convierte en uno de los potenciales blancos para el tratamiento del prurito. Podemos intentar bloquearlo de dos formas. Intentar bloquearlo por medio de las proteasas es complejo por la diversa naturaleza de las proteasas. Hay muchas proteasas, entonces es más fácil tratar de bloquear al receptor que aquello que lo está desencadenando. Existen actualmente algunos desarrollos como el MMP y el Pepducin, los cuales son bloqueadores selectivos de PAR2 y que han estado funcionando. Algunos autores reportan también la utilidad de algunos medicamentos ya en uso desde hace mucho tiempo, como la doxiciclina y la aminociclina, que a dosis convencionales de 100 miligramos por día durante 3 semanas también pueden inhibir el prurito. Algunos anestésicos como el polidocanol, también se ha reportado que disminuyen el prurito. Estos se cree que por competencia de relación PAR2, PAR4 en las activaciones pueden disminuir un poquito el prurito. Hay reportes también de que algunas bacterias como esta Aquophilus dolomii, estas bacterias han sido detectadas en algunos manantiales de Francia. Pierre Fabre tiene la patente y entonces él lo pone a sus cremas y a sus aguas termales y anuncia que funciona contra el prurito. Pues sí sirve, pero no es para tanto, ¿no? Los receptores, como los receptores pareados, estos se encuentran en neuronas histamínicas y también en mastocitos. Para estos receptores se han identificado algunos agentes que bloquean la síntesis de nuevos receptores a través del bloqueo de algunos genes o de algunas prostaglandinas relacionadas con su producción. Y también para estos receptores existen ya algunos compuestos que inhiben su actividad, como la genisteína, el resveratrol y algunos derivados de otros hongos. Sabemos que la escabiasis se asocia con un incremento importante de mediadores de la inflamación de tipo 2. Y bueno, sabemos también el gran desarrollo de moléculas biológicas dirigidas contra estos particulares elementos, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que en un futuro existan mediadores o medicamentos biológicos dirigidos contra el prurito al actuar sobre estas moléculas en particular. Otros canales que actúan son los canales receptores de potencial transitorio. Para estos ya existen algunas sustancias que interactúan con ellos y que a través de estos van a inhibir el prurito.
En la mañana, los que estuvieron en el desayuno, alguien preguntaba acerca de los receptores de la calcinorina que ardían. Al momento que se aplican, arden. ¿Por qué? Porque actúan sobre los mismos receptores sobre los cuales actúa la capsaicina. La capsaicina es la proteína del chile, la que da el picor. Por eso arde como si fuera chile, porque se activan estos receptores. Bueno, pues los inhibidores de la calcinorina activan o tienen efecto sobre los mismos receptores y por eso es el ardor. Esa es una parte de la respuesta de algo que habían preguntado. Y bueno, en este caso se reporta utilidad para aquellas formas nodulares. Hay que tener cuidado al momento de aplicarlo porque sí, el ardor puede ser intenso, ¿no? Sobre todo cuando usamos capsaicina. Otros medicamentos que se han utilizado, gabapentinoides, antidepresivos, antihistamínicos de primera generación, principalmente pensando en inducir somnolencia y de esta manera disminuir la presencia del prurito o al menos permitir la recuperación de la piel mientras el prurito se va eliminando. El uso de esteroides intralesionales, sobre todo en las formas nodulares, es de utilidad. Yo en lo personal sí lo he llegado a utilizar en aquellas formas nodulares que son muy rebeldes o que cada 3 semanas está regresando el paciente porque cree que tiene una reinfestación. El uso de emolientes formulados con ceramidas o con todos estos elementos nuevos, por supuesto que es de utilidad, porque en la medida de que restauramos la barrera epidérmica, vamos a disminuir la posibilidad de que agentes agresores desencadenen el prurito y de esta manera vamos a cortar por otro camino más el ciclo del prurito. Pero bueno, ¿qué hacemos o qué consideramos como falla terapéutica? ¿Por qué falla el tratamiento? ¿Por qué sigue el prurito? Tenemos que considerar muchas cosas. Para empezar, que el tratamiento no fue realizado de manera adecuada. Es bien importante asegurarnos que el paciente entienda las indicaciones del tratamiento. O sea, el tratamiento es para todos los que viven en la casa y todos al mismo tiempo. De otra manera, podemos tener recaídas de la infección y entonces vamos a tener una reinfestación. Otra cosa también muy común que estoy seguro que les ha pasado a muchos es de que llegan los niños con una dermatitis por contacto irritativa terrible. ¿Por qué? Porque se ponen el escabicida de una forma criminal. Se lo aplican 4 o 5 veces al día por un mes. Entonces cualquier producto puede llegar a ser irritante si se aplica de esa manera. Y otra cosa también, el delirio de parasitosis. Muchas personas con delirio de parasitosis iniciaron con una parasitación real. Entonces, el delirio nace de una situación real que por algunas razones pues es difícil de eliminar, ¿no? Entonces, tenemos en la foto de la izquierda mía, un niño con una dermatitis por contacto irritativa y otra persona con un delirio de parasitosis donde muchas veces ya llegan con el diagnóstico, te dicen, doctor, yo tengo lombrices, tengo parásitos, tengo gusanos, tengo algo en la piel y aquí los traigo, mire, ahí están. Entonces, algo que bien importante es, no debemos de confrontar al paciente en la primera cita, porque se va y no regresa. Bueno, como vimos, la escabiasis es compleja. El manejo del prurito de la escabiasis es compleja, por lo tanto, ha habido esfuerzos internacionales encaminados a tratar de simplificar el diagnóstico de la escabiasis principalmente. Y en el 2020, un grupo de expertos internacionales se juntaron, desarrollaron un protocolo en donde sacaron 3 formas de hacer un diagnóstico preciso de escabiasis. Vamos a ver de qué se habla: una escabiasis confirmada, escabiasis clínica y escabiasis sospechosa. Y bueno, estos parámetros están hechos no para calificar un tratamiento, sino más bien para tratar de acelerar un poco el diagnóstico,
porque como vimos al principio, lo mencionábamos, el retraso en el diagnóstico puede ser muy importante y también puede provocar o desencadenar muchas complicaciones. Entonces, estos acuerdos están hechos precisamente para tratar de acelerar ese diagnóstico. Aunque, como vamos a ver, pues hay limitantes muy importantes para hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de escabiasis confirmada, pues sí, confirmo la escabiasis, pero necesito una biopsia de piel. Y no solamente hacer una biopsia de piel, necesito un patólogo que sepa o que busque y que tenga suerte de encontrar huevecillos o ácaros, que no es tan fácil. Por otro lado, si utilizo una microscopía confocal o una videomicroscopía, pues sí, pero necesito entonces un aparato que me cuesta tal vez miles o millones de pesos. Pues tampoco es práctico. O bien, uso el dermatoscopio. Número uno, necesito una persona que sepa usar el dermatoscopio, es decir, entrenamiento específico en el uso del dermatoscopio. Además de que no creo que sea tan fácil buscar lesiones en el escroto o en los genitales utilizando un dermatoscopio. Y cuando las lesiones están impetiogenizadas, pues todo va a cambiar, ¿no? El diagnóstico de la escabiasis, por eso mencionamos al principio, es esencialmente clínico. Y para eso tenemos que saber y recordar bien cuáles son las lesiones elementales de la escabiasis. Las lesiones elementales son los surcos y las vesículas sacarinas. Estas, hay que saberlo, son difíciles de observar. No siempre vamos a observarlas. En nuestra población mestiza de piel morena es mucho más difícil de observar. Además, algunas lesiones que se han descrito como muy características de escabiasis, como las lesiones en los genitales, pues para empezar tiene que ser un varón y solamente en el 30% de los varones con escabiasis podemos llegar a observar las lesiones típicas de la escabiasis. Las lesiones secundarias de la escabiasis son las relacionadas con el rascado y entonces vamos a encontrar costras hemáticas, costras melicéricas, exulceraciones, en fin, dependiendo de la forma y de la intensidad del rascado, vamos a encontrar estas lesiones secundarias. Y en las lesiones impetiogenizadas, por supuesto que el cuadro se va a modificar muchísimo. Lo que todos quisiéramos encontrar son lesiones típicas en los pliegues de las muñecas, algunas vesículas, otras vesículas ya rotas por el rascado, donde hay una costra hemática. Las lesiones en los pliegues interdigitales también son muy características. En los niños pequeños, como ya mencionamos, es mucho más fácil el diagnóstico si buscamos y encontramos este tipo de lesiones. Cuando hablamos de lesiones en genitales, pues es típico, es muy orientador para el diagnóstico encontrar este tipo de lesiones. Y es muchísimo más orientador si además de que al momento de que revisamos los genitales, pues nos damos cuenta de que el niño también trae lesiones en los pliegues interdigitales, ¿no? Pero el problema es cuando se impetiginizan, pues ahí todo cambia, ahí todo se modifica y todo parece de todo. Entonces tenemos que recordar que a veces necesitamos hacer diagnósticos pensando no solamente en la morfología, sino también en la topografía de las lesiones. Y bueno, la escabiasis sospechosa toma muy en cuenta el contacto. Por lo tanto, es importante definir bien a qué llamamos antecedente positivo de contacto o de alto riesgo. Pues a cualquier contacto que haya tenido con una persona con diagnóstico de escabiasis costrosa, por ejemplo, al contacto cercano con enfermos de sarna, al contacto cercano con individuos que tienen prurito, que no tiene una explicación, o contacto cercano con individuos que tienen lesiones típicas que no se pueden explicar por ninguna otra cosa. ¿Y qué es el contacto cercano? Bueno, el contacto cercano lo definimos como aquellos individuos que duermen en la misma casa. Es bien importante porque nos encontramos muchas veces de que sí, nosotros, papá, mamá y los dos niños, pero papá es trailero y nada más viene cada 15 días. Entonces, él no se va a tratar. Sí, pero él es el que va y está llevando y trayendo la infección, ¿no? Los individuos que comparten una cama, esto incluyendo a los compañeros sexuales y todos aquellos que pueden llegar a dormir en una cama de hotel. No los quiero espantar, ¿verdad? Los niños que juegan en el mismo salón o que juegan juntos, también eso se considera un contacto cercano. Y aquellos adultos que tienen contacto piel con piel. ¿A qué me refiero? Bueno, jugadores de deporte de contacto. Deporte de contacto son prácticamente fútbol, básquetbol, todos los en donde podemos llegar a tocarnos. Todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, somos adultos que podemos tener contacto piel con piel, porque tocamos a nuestros pacientes en la mayoría de los casos, ¿no?
las maestras, los profesores, todos ellos se consideran contacto cercano. Y bueno, en cuanto a la pediculosis, vamos a mencionar también brevemente algo acerca de los tratamientos. Las tendencias, principalmente en Europa, sobre los tratamientos de la pediculosis, tienden hacia los tratamientos tópicos. En muchas partes del mundo se están reportando resistencias de los piojos a los tratamientos habituales o convencionales. Por lo tanto, estamos en búsqueda constante de alternativas que sea un pediculicida ideal, que sabemos que lo ideal no existe en ningún aspecto de la vida. En este caso queremos que sea un ingrediente activo, seguro, altamente eficaz y de una sola aplicación y que además me lo pongan a más tantito, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos. Existen algunas cosas que se pueden utilizar. Algunos autores han demostrado el efecto de la dimeticona con una mortalidad al 100% tanto de piojos adultos como de liendres. Pero son estudios in vitro. ¿Qué significa? Que agarro al piojo, a la liendre y lo sumerjo. Entonces a los 2 minutos se murió. Pues sí, pero a lo mejor también se muere el niño si lo meto cabeza 2 minutos, ¿no? Entonces eso es lo complejo a veces de los tratamientos. La ivermectina, un viejo conocido, en uso desde hace muchísimos años, en uso de medicina veterinaria desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que hace aproximadamente 20 años, ya platicando con doctores, el doctor Jairo Victoria de Colombia, él decía, es que yo uso ivermectina, y usaban ivermectina de uso veterinario para tratar algunos problemas de ectoparasitosis. Bueno, es una lactona macrocíclica que sigue siendo de utilidad. Actualmente hay nuevos desarrollos como el moxidectin, que es de la misma familia de las ivermectinas, un macrólido lactona pero de segunda generación, que aparentemente va a ser muy promisorio. ¿Por qué? Porque ha resultado eficaz porque es de una sola dosis. La ivermectina en particular, recordamos que se necesitan 2 dosis para casi todas las ectoparasitosis por el ciclo de vida de los insectos. En el caso del moxidectin, como tiene una vida más larga, de hasta 14 días, pues en esos casos cubre los 2 ciclos, todos los ciclos del parásito. Las ixosalinas es un medicamento actualmente en uso en veterinaria, es el lotilaner, que si alguno de ustedes tiene animalitos, perros, seguramente sabe que existe una ampolleta que se les pone para prevenirlos de las garrapatas y del gusano del corazón. Bueno, es lotilaner. Este medicamento se ha empezado a probar su uso en humanos. Tiene un efecto, tiene un mecanismo de acción diferente de la ivermectina, ya que estos actúan principalmente sobre los receptores GABA que incluyen subunidades resistentes a la dieldrina, más que en aquellos canales de cloruro regulados por el glutamato, que es sobre los cuales actúa la ivermectina, es decir, son diferentes, tienen un diferente sitio de unión. Y bueno, esto es lo poquito que quería comentarles. Ahí está la bibliografía, si alguno la necesita en particular, con todo gusto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Sánchez su excelente ponencia. Todas las dudas, como les mencioné, se van a estar respondiendo por el chat y ojalá pues esto haya sido de su interés. Les quiero invitar para que nos sigan acompañando. Vamos a continuar con estos temas tan interesantes. Vamos a seguir con todo lo que sea de parásitos. La próxima semana tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a estar hablando de prurigo por insectos y de escabiasis la siguiente semana. Esperemos que nos puedan acompañar. Creo que son temas muy interesantes para todos los que vemos pacientes, sobre todo pediátricos, ¿sí? Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos. En esta semana abrimos el registro para nuestro congreso. Es del 5 al 8 de octubre en la ciudad de Guadalajara. Nuestro hotel sede es el Hard Rock. Esperemos que pues nos puedan acompañar y que sea muy agradable tanto la convivencia como todo el aprendizaje académico que vamos a tener ahí. Síganos en redes, ahí les vamos a estar dando la información. Todo se va a poder hacer en línea, la reservación de hotel, la inscripción. Vamos a tener talleres muy atractivos. Espero que nos puedan acompañar.
Y sin más por el momento, pues yo los invito a que nos acompañen el próximo lunes nuevamente y que estén aquí presentes y activos con nosotros. Muchas gracias, buena tarde, que descansen.